tal? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cuadratura del Círculo. El tema de hoy es la educación. Vaya que es relevante el tema, siempre lo fue y ahora más que nunca. Y tenemos el privilegio de contar con nada menos con Daniel Alfaro. Yo viví la educación junto con él mientras yo era gobernador regional de Ica y él ministro de Educación. La verdad que tengo que decir que fue un aliado estupendo, ¿no?, de la educación en todo el Perú y de Ica en particular. Así que estamos muy bien acompañados y, como siempre, también nuestros asociados, como es Rodrigo Hacha y Daniela Delgado. Bienvenidos. Muchas gracias, Fernando, por esas palabras. También buenas tardes a Rodrigo, a Daniela. Sí, primero reconocer también ese trabajo conjunto que tuvimos cuando me tocó ser ministro y coincidí con tu gobernatura en Ica. Me pareció interesante el modelo que habían implementado allá, los esfuerzos que hacían para cuidar el ambiente, también estrategias sanitarias, y bueno, reconocer también ese trabajo, Fernando. Creo que ahorita el sector educativo está en un puesto muy expectante. Luego de haber tenido 10 años de crecimiento presupuestal continuo, actualmente tenemos 33.000 millones de soles de presupuesto, el más grande en el país. Este presupuesto dobla lo que sucedía en 2012, donde teníamos 15.000 millones, ¿no? La expectativa está a seguir creciendo, pero seguir creciendo de manera sostenida, y para eso se necesita estabilidad. Creo que el futuro de la educación es el futuro del país, ¿no? Y si ahora podemos establecer las mejores reglas y condiciones para que ese futuro siga próspero, la educación puede entonces alcanzar el potencial que promete. Y no solo depende de presupuesto, también depende de gestión. La expectativa también está por profundizar las reformas. Hemos avanzado primero ya con una reforma magisterial que ya tiene 10 años, que ha permitido establecer mecanismos de meritocracia, de reconocimiento de la mejora de nuestro docente en el país, para a su vez poder aumentar las remuneraciones. Y no solo a través de la meritocracia, sino que las remuneraciones también se han mantenido se han aumentado de manera generalizada. Hemos pasado de 1.555 en el 2016, sueldo mensual por 30 horas de trabajo semanal, a 2.400 el año pasado. Otra reforma importante es la reforma de la educación universitaria, y que ahora, en este siguiente lustro, debería tener mucho foco, mucha luz en la educación superior tecnológica, técnico-productiva. También estamos esperando la reforma del magisterio, mayor apoyo en la formación de los docentes del futuro. Gracias a este incremento en los salarios, la participación del presupuesto de remuneración docente se ha incrementado, de hecho es más de la mitad. Y eso es un gasto que vamos a estar haciendo todos los años, y que por lo tanto asegurar que ese gasto encuentre su mejor destino en el incremento de los aprendizajes pasa por desarrollar docentes efectivos en el futuro. Y eso depende de reformar la educación superior pedagógica ahora. Lamentablemente, esas reformas pueden ser esquivas al interés público o al interés político, porque el periodo de duración, 5 años de formación de un profesional docente, es justamente el periodo presidencial, ¿no? Entonces, debemos más bien pensar a largo plazo y pensar en cómo promovemos más a los docentes del futuro. En el tintero se me están quedando otras expectativas importantísimas que podemos conversar, como la infraestructura educativa, cómo vamos a tratar de cierre esta enorme brecha, cómo empoderar la gestión local, cómo le vamos a dar a la escuela mayores herramientas para que innove, ¿no? Y por supuesto, qué estrategias urgentísimas que implementar para revertir los problemas de aprendizaje que nos está generando la pandemia. Y no solo de aprendizaje, sino también de nutrición, de contención socioemocional. Bien importante que el siguiente gobierno priorice esas acciones. Y termino, digamos, esta primera reflexión sobre los retos del sector educativo, poniéndoles así a esa necesidad. Concuerdo contigo, Daniel, en los retos que mencionas, que quería preguntar sobre el reto de infraestructura, simplemente acceso a tecnología, porque he estado viendo que principalmente pues hay
las brechas de infraestructura se acentúan en las zonas rurales, en las zonas de pobreza extrema. ¿Cómo podemos mejorar la calidad educativa, apalancándonos también tanto en la infraestructura como en la tecnología, tomando en cuenta también que somos un Estado descentralizado y que nos apoyamos mucho también en los gobiernos locales? Digamos, el Ministerio de Educación tiene un rol, pero también lo tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el sector, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías comentar sobre eso. Por supuesto, Daniela, muchas gracias por la pregunta. Quisiera dividir la respuesta en dos. Una primera, hablando sobre la enorme brecha y las estrategias que podemos implementar para cerrarla. Y en otro punto, el tema de la conexión digital, que ahora se hace mucho más pertinente, ¿no? En el primer punto, nosotros tenemos una brecha enorme, 100.000 millones de soles. Es una brecha que consta de colegios en riesgo, de nuevos colegios, de colegios que necesitan equipamiento, de mejorar la gestión. Todos esos recursos en conjunto llegan a esta gran suma. Y nosotros gastamos más o menos 5.000 millones de soles al año, la mitad a través del gobierno central y la otra mitad a través de gobiernos regionales y locales. Si tú divides 100.000 millones de soles entre 5.000 anuales, te da un cierre de brecha de 20 años, 2 décadas para cerrar nuestra brecha actual, ¿no? Y eso debido también al deterioro que tienen nuestras escuelas. Y ahí quisiera dar un punto importante, ¿no? El 26% de los 55.000 locales educativos necesita una reparación o total o parcial. Muchos de ellos no aguantarían un sismo en alguna capital. Sería una tragedia, un sismo en alguna capital al 10, 11 de la mañana. Y ahí debería estar entonces la prioridad. Para eso, ya el sector ha generado los instrumentos adecuados. Por ejemplo, sobre la base del censo educativo que se publicó en 2015, se construyó un algoritmo que podría priorizar todos los locales educativos en 3 variables: por su riesgo, por su cantidad de matrícula, un indicador de eficiencia, y por su ubicación, si está en quintil 1 o 2 de pobreza, incluyendo lo rural. De acuerdo con ese algoritmo, se han priorizado todos los locales para que comiencen a recibir la inversión más prioritaria, de tal manera que aquellos que tienen más riesgo sean los primeros en ser intervenidos. Y esta ya es una regla que está en los programas multianuales de inversiones, que se tienen que cumplir en los 3 niveles de gobierno. Entonces, ese es un gran avance como para poder ordenar mejor este cierre de brechas, priorizando donde más se necesita el recurso. Pero para que eso suceda, también hace falta madurez política. Hace falta que, sobre todo a nivel regional y local, se cumpla con el algoritmo y se pueda alinear sus locales educativos a la necesidad de recepción de recursos ahí donde el riesgo es mayor. Y eso no podemos mirar de costado. Eso tiene que seguir avanzando. Para poder ejecutar de manera más efectiva, hay diferentes medios. Por ejemplo, hay este programa que se llama Escuelas del Bicentenario. Escuelas cuyos modelos pertenecen a costa lluviosa, sierra, helada, selva, y que se pueden construir de manera más efectiva con metodología BIM y con estándares internacionales. De hecho, este primer proyecto de Escuela del Bicentenario ya tiene una inversión de 2.700 millones de soles, 75 colegios, y se va a hacer gobierno a gobierno, que es otro instrumento interesante como para poder mejorar la eficiencia de ese gasto. Luego tenemos los colegios de la reconstrucción, tenemos los colegios bajo OXI, ya el sector privado ha desarrollado cierta experiencia, cierta curva de aprendizaje para aportar en la construcción de colegios a partir de OXI, ¿no? Y tenemos también el APP, que todavía tiene que seguir mejorando, ¿no? Mucho tiempo ha estado ahí aguantado un proyecto de iniciativa público-privada que sería interesante comenzar a avanzar, porque esta brecha es tan grande que necesitamos unir esfuerzos de todos para poder cerrarla en menos tiempo. Y con eso paso al segundo punto, que es el de tecnologías. Ahora, si nosotros vemos antes el indicador de tecnologías iba como cuántos colegios tenían conexión a internet o cuántos alumnos por computadora teníamos, ¿no? Pero esos eran indicadores de la escuela. Con la pandemia y la necesidad de instalar una educación a distancia, los indicadores de conectividad miran de la escuela al hogar. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuántos hogares conectados tenemos? Si nosotros miramos todos los matriculados en la educación básica y comparamos con respecto a su acceso a internet, solo el 20% de hogares lo tienen.
una serie de incertidumbres sanitarias que nos puede llevar, sobre todo en las zonas urbanas, donde hay pobreza marginal, de seguir en esta modalidad de distancia. Y entonces tenemos que priorizar esa conexión. Como bien decía Daniela, no solo depende de una red dorsal, sino también depende del esfuerzo regional y local por jalar esa conexión hasta la última milla, ¿no? Entonces acá los esfuerzos también son compartidos y son absolutamente necesarios. Y ahí quiero resaltar esta idea de que si la conectividad o la falta de conectividad ha sido un indicador que en pandemia más nos ha ayudado a entender o más nos ha ayudado a visibilizar las enormes brechas de acceso educativo que tenemos en el país, ¿no? Entonces una verdad se pone frente a nosotros. Si es que la educación es el motor para que este país avance con una mayor cohesión social, con menor diferencia de oportunidades, con mayor igualdad de oportunidades para todos, entonces esas brechas sociales que vemos ahora no se pueden reproducir en el sector educativo, como lo estamos viendo ahora. Estas brechas sociales se tienen que cerrar primero en el sector educativo para que justamente en el futuro el país ya no las tenga. De ahí la importancia de un gasto focalizado y coherente y la importancia de generar los recursos a través de una estabilidad económica para que ese presupuesto siga creciendo en esas metas técnicas que les estoy comentando. Esa es mi recomendación. Rodrigo. Yo tengo la línea base de que la principal preocupación en torno al sistema educativo es la capacidad de estar preparado para tener un empleo, ¿no? Esto parte desde el nivel escolar y, por supuesto, a nivel de educación superior, ¿no? Entonces, en el ámbito de la educación escolar, ¿qué hacer con lo que ya hay en tecnología? Quizás reduces, además, la necesidad de tener a las personas físicamente, ¿no? Aplicando aulas virtuales en comunidades alejadas, donde se comparte un profesor para 50 aulas o lo que sea, ¿no? Y por otro lado, a nivel de educación superior, ¿no? Y están las certificaciones, ha habido universidades que han quedado de lado, hay alumnos que han quedado estafados afuera del sistema educativo, ¿no? ¿Qué hacemos con esos dos puntos que apuntan a lo mismo, ¿no? La gente quiere trabajo y quiere justamente sentir que cruzó esa pared, esa frontera que divide a la gente con y sin educación, que es como obviamente se percibe la brecha que divide a unos peruanos de otros. Cuéntame, Daniel, ¿qué hacemos en ambos frentes? Gracias, Rodrigo, por la inquietud realmente pertinente. Te quiero dividir la respuesta en tres partes: aprendizajes, docentes y empleabilidad. ¿Sí? En aprendizajes. En aprendizajes, el Perú, por ejemplo, si lo medimos con PISA, que es esta prueba que se toma a los chicos a los adolescentes de 15 años, hemos visto que todavía estamos en el tercio inferior de los 79 países evaluados, ¿no? Sin embargo, nuestro crecimiento promedio ha ido mejorando del 2009 al 2018. De hecho, somos el país que en América Latina mayor salto ha dado. Entonces, la progresión ha estado positiva. La idea es que eso pueda seguir creciendo. Pero cuando vemos qué tanto puede crecer, ahí entramos a una preocupación que de repente lo puede relatar mejor las evaluaciones nacionales, las famosas S. Ahí la primera inquietud que pongo es que cuando uno analiza los resultados satisfactorios, por ejemplo en lengua y matemática de la S, en segundo grado, en cuarto grado y en segundo de secundaria, los logros satisfactorios van disminuyendo. Cuando la idea es que los aprendizajes a lo largo de la vida te sirvan para ir incrementando. Pero es al revés. De hecho, en segundo de secundaria es la mitad de los logros satisfactorios que lograste en cuarto de primaria. Entonces, acá una discusión sobre el rol de la secundaria y cómo podemos potenciarla entra a tallar. Creo que eso debe ser materia de reflexión y política. Estos aprendizajes también tienen otro reto, sobre todo en la primaria. En la primaria vemos que los resultados de 2018 y 2019 en segundo de primaria cayeron fuertemente. ¿Por qué cayeron? Porque en el 2017 tuvimos dos efectos adversos que se juntaron. Tuvimos un fenómeno niño costero, Fernando se acuerda muy bien de esto, y tuvimos una huelga de maestros prolongada. Esos dos efectos, por la redundancia, afectaron a los estudiantes de segundo grado de primaria porque durante ese año cursaban o su primer grado o su último año de inicial, años claves para la lectoescritura.
Entonces, ese cohorte de estudiantes, ¿no?, debió haber revertido en 2020 o en 2021, pero vino la pandemia. Entonces, tenemos ya afectos acumulados sobre una gran cantidad de nuestros niños que es vital que se tome en cuenta, porque los efectos de los aprendizajes en ellos a esa edad tienen a lo largo de la vida mucho más impactos que a edades avanzadas. Es decir, lo que podamos hacer por nuestras niñas y niños antes de los 7 años tiene un mayor impacto que lo que vayamos a hacer después de los 7 años. Entonces es importantísimo cuidar ese periodo de crecimiento, ¿no? Y acá hago también hincapié en lo sociofuncional. Llevamos más de 1 año sin la escuela. Y la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, también es un lugar de alimentación. También es un lugar que contiene emocionalmente a los niños cuando vienen, por ejemplo, de hogares disfuncionales. Entonces tiene otros roles que no ha podido cumplir al 100% y que afectan también el desarrollo y bienestar de los niños. Y ahí los aprendizajes entonces tienen un gran reto. ¿Cuál es el actor clave para que los aprendizajes suban? La evidencia internacional dice que son varios los factores, pero el actor clave es el docente, ¿no? Entonces, si el docente va a ser nuestro gran aliado, va a ser nuestro motor, yo lo llamo el que tiene la carrera del bicentenario, porque es aquel que le va a pasar la posta de una generación a otra, ¿no? Entonces debe ser el centro de la política. Y lo es. De hecho, la política educativa, como ya les había adelantado, ha incrementado los salarios pisos generalizados a todos, igual tanto de docente nombrado como de contratado, en los últimos 5 años, ¿no? Y eso ha sido importantísimo. Lo que sigue ahora es poder mejorar sus capacitaciones, sus competencias, para que a través de la meritocracia puedan seguir escalando en salarios y puedan seguir subiendo sus condiciones de vida, porque todavía no están al nivel que deberían estar. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y ahí hago hincapié en la capacitación. La capacitación de los que están en servicio es importantísima, ¿no? Pero también es importante, como les había adelantado antes, a los que se están formando. Miren ustedes, el cuerpo docente ahorita tiene 45 años de edad en promedio. Y según la ley de reforma magisterial, se jubila a los 65. Quiere decir que más del 50% se va a estar jubilando en las 2 siguientes décadas. Pareciera que no, que es un periodo largo, pero no lo es. Vamos a ver un intercambio generacional en el cuerpo docente con mayor celeridad. Y para eso tenemos el docente que ya está formado y el docente que se está formando. El docente que está formado postula los exámenes de nombramiento para ingresar a la carrera pública magisterial. De hecho, son 200.000 los que han postulado en 2018 y 2019. Pero de ese grupo de personas, 15.000 han logrado la vacante. No es un número suficiente como para ir cubriendo este intercambio generacional que vamos a ver en estos siguientes años. ¿De quién dependemos? De lo que se están formando, entonces. Necesitamos darle mucho más atención a esa formación de los docentes en el futuro. Y con eso, mejorar 2 cosas. Su capacidad y su salario. Deben ser 2 políticas muy claras que debe tener el gobierno para seguir incrementando siempre a través de la meritocracia. Porque la meritocracia le asegura al padre de familia que el Estado está haciendo el máximo de sus esfuerzos de tener al mejor docente para la enseñanza de sus hijos e hijas. Y el tercer punto es la empleabilidad, ¿no? ¿Cómo logramos que estos aprendizajes, teniendo al docente como factor clave, logren un empleo decente y productivo, ¿no? Lo primero que viene a tallar es aumentar la capacidad de ingreso de la básica a la superior. Ahorita el 30% de los que salen de la educación secundaria pasan a la superior. Y de los que no pasan, hay como unos 236.000 estudiantes que tienen menos de 22 años. Han estado en tercio superior de su escuela, están en quintilo 1 y 2 de pobreza y no ingresan a la superior. Dígame, es una injusticia. Ahí está la focalización. Debemos darle más oportunidades para que más jóvenes puedan ingresar a la superior, ¿no? Entonces, la focalización de las becas y los créditos educativos es importantísima para poder hacer un ingreso más igualitario. Y la recomendación es que si bien ahora tenemos solo el 2% de atención de este cohorte, al menos podamos subir al 10%. Otra vez, necesita más recursos y una economía estable para poder llegar a esa finalidad. Segundo, una vez que ingresaste, ¿qué carrera has decidido hacer? El 66% decide por una universidad y el resto por alguna técnica, tecnológica, pedagógica o artística. Pero cuando le preguntamos al mercado laboral qué es lo que va a demandar el siguiente año,
según la demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo, nos dicen que de los profesionales que contratarían, que serían más o menos 30% de los colaboradores que ingresarían a sus empresas, más de la mitad, entre 50 y el 80%, estaría concentrado en técnicos. Es decir, necesitan más técnicos. Y sin embargo, cuando volteamos a ver las aulas, vemos más universitarios. ¿Por qué se da esa desconexión? Dos razones. Primera, poca calidad de los institutos superiores tecnológicos, porque las universidades han recibido en el tiempo mayor inversión, mejor equipamiento, mejores docentes, mejores laboratorios. Y eso hace que la brecha se crezca y no valoremos tanto ese tipo de educación por condiciones de calidad. Segunda razón, quizás más importante, valoración social. Todavía en este país creemos que el título universitario te hace ciudadano de primera clase y el técnico no. Entonces debemos comenzar a revalorar socialmente la educación técnica. En otros países es igual de valorada que el universitario. Incluso hay técnicos que terminan ganando salarios mayores a los universitarios por los niveles de especialización que tienen, sobre todo cuando los países son industrializados. Entonces necesitamos revalorar esa carrera para trasladar mejor información y oportunidades a los jóvenes. Además, los institutos y los centros están dispersos geográficamente en una mayor cantidad que las universidades, que están más concentradas, pudiendo dar más oportunidad de acceso a más jóvenes en todo el país. De ahí es que la educación técnica, productiva y tecnológica debería ser el foco de atención de estas siguientes décadas, comenzando por este siguiente lustro, mejorando redes de excelencia en cada una de las regiones, para hacer que lo que se necesita en la región se enseñe en el instituto. Y ahí pasa porque el sector empresarial, el sector social y el sector cultural tenga una mejor coordinación con el sector formativo para que haya más pertinencia en la construcción de programas y así pueda asegurarse trabajos dignos y productivos y sobre todo eliminar este flagelo que tenemos en nuestro mercado laboral que se llama subempleo. No hay cosa más frustrante que haber estudiado 5 años o 3 años y estar en un trabajo en el cual no reconocen ese esfuerzo que has hecho. Todas estas condiciones se van a lograr si seguimos profundizando la forma de la educación superior y ponemos énfasis en la educación técnico-productiva y tecnológica. Daniel, un comentario de mi parte. Yo cuando te escucho a ti, y además de haber vivido, ¿no?, desde el gobierno regional, digamos, tu liderazgo, tu conducción, sin embargo, debemos reconocer que yo también traté a Idel Wexler, después Marilú Martens y anteriormente a Jaime Saavedra. O sea, yo en 4 años, tú fuiste mi 4º ministro de Educación, ¿no? Entonces, los 4 calificadísimos, pero 4 en 4 años realmente malogra toda la gestión. Entonces, aquí en IIG hemos, y por lo menos yo soy un disco rayado a ese respecto. Yo quiero para la educación de mi país un banco central de reservas, entre comillas, pero un instituto autónomo para la educación del Perú, ¿no? Donde ningún congresista puede censurar a ningún ministro, a ningún jefe de esta autoridad autónoma, ni siquiera el presidente de la República. Yo quiero la misma predictibilidad, estabilidad, profesionalismo, meritocracia que tiene un BCR, pero lo quiero para la educación. ¿Cómo ves eso? A mí me parece tan fundamental la educación que sí merecemos una autonomía absoluta de la política. Tenemos que blindar a la educación de la política y sobre todo de los gobiernos regionales. Realmente el maltrato que reciben maestros y alumnos de parte de gobernadores politizados es atroz, ¿no? Y el maltrato que reciben ministros como tú, ¿no?, del Congreso, simplemente por asuntos políticos, también es inmerecido, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ir a la reforma educativa, pero desde una institución tan autónoma como un BCR, por ejemplo? ¿Qué opinas al respecto? No, pertinente, Fernando, y creo que, claro, con la experiencia que has tenido y el ejemplo que acabas de dar clave, ¿no?, que en tus 5 años, en tus 4 años de gobierno has visto 4 ministros, eso no debería pasar. Claro. Y lo primero, la primera reflexión que me salta a la cabeza es madurez política, ¿no? Necesitamos un mayor consenso, un pacto social de todas las fuerzas por priorizar a la educación en aquellos lineamientos en los cuales todos estamos de acuerdo, ¿no? Y permitir
que el ministro y el equipo que lo acompaña, porque acá tampoco el problema es la cabeza, el problema es que cuando cambia la cabeza, también cambian los equipos, porque son relaciones de confianza, ¿no? Claro. El mismo cabeza y todos los equipos puedan permanecer en el tiempo. Yo siempre lo he visto de esta forma. Si lo comparamos con el sector empresarial, yo creo que el ministro de Educación es el CEO con mayor responsabilidad en el país. Maneja una planilla de 400.000 personas, tiene 55.000 locales y tiene una relación con todos los padres de familia del país, ¿no? Entonces, el delivery que tiene que hacer el ministro, tanto en lo pedagógico, económico, social y político, es bastante grande y es difícil de desarrollar si no le permites una curva de aprendizaje. Vuelvo a tu ejemplo con el BCR. El BCR, por ejemplo, logra esta autonomía, logra esta fortaleza después de una experiencia terrible que hemos tenido con la inflación. Y encontramos y entendimos que la estabilidad macroeconómica, ¿no?, es vital y debe ser manejada de la manera más técnica posible para no vivir los estragos de una inflación sobre nuestros bolsillos, ¿no? Y ahí se da un pacto social alrededor de esa figura y se le permite actuar con autonomía. En el caso de educación, hemos tenido o estamos teniendo una crisis más o menos de esa magnitud. Por ejemplo, investigadores como Guadalupe y otros han evidenciado que durante 40 años, 4 décadas, de 1975 al 2005, el país ha gastado por estudiante al año menos de 2.500 soles, monto que no alcanza para asegurar ni las condiciones básicas de calidad. Si hemos tenido 4 décadas de un gasto tan rezagado, el cual se ha evidenciado en bajas remuneraciones salariales a los docentes, en el deterioro de la infraestructura local que tenemos ahorita, ¿no?, en la falta de recursos, en la falta de conexión digital y en una serie de otras características que ya debemos haber superado como país, entonces podemos pintar un cuadro en el cual la educación está en crisis. Y que esta baja inversión de tanto tiempo no se revierte en una década, ni en 2. Cuando hay una apuesta de largo plazo, ¿no?, y una apuesta por encontrar en el sentido común, ¿no?, que es el menos común de los sentidos a veces, esa necesidad de apostar por políticas que permanezcan en el tiempo. Bajo esas condiciones, sí creo que la educación podría ser efecto de un pacto innovador, ¿no?, que le pueda dar mucho más estabilidad en estos 5 años. De hecho, políticamente le convendría a cualquier ganador del sillón presidencial poder plantear una figura así y esperar en 5 años los réditos de esa apuesta por la sostenibilidad. Muy interesante. Tengo mis dudas de la madurez política que de hecho se requiere, o sea, 100% de acuerdo que se requiere madurez política, pero dudo de que exista la madurez política en nuestro país, ¿no? La forma como son tratados los ministros por tonterías, ¿no? Como cometer un error lo hace, lo expone a una censura cuando todos cometemos errores. O sea, mucho más perjudicial es la rotación del ministro que, como bien dices tú, involucra a muchos otros directores generales. Pero en fin, muy importante tocar el tema de la educación como lo hemos hecho en esta cuadratura del círculo.